Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine Checa Saca en nuestro segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, Catherine, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy nuestro tema es la paz de Dios. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Bueno, estas palabras las dijo Jesús después de la resurrección y fue un mensaje a sus discípulos, pero también a cada uno de nosotros. Y él dice que nos ofrece una paz que no es como el mundo la da. Y luego dice que no se turbe vuestro corazón. Más adelante, bueno, en este capítulo también dice que en este mundo tendremos aflicción. Entonces Jesús sabía que en nuestro caminar en este mundo, en esta tierra, nosotros también pasamos por aflicciones. Y Él acá nos está dando una promesa de que Él nos va a dar una paz y no va a ser como el mundo la da. Ahora, este versículo también eh, Dios lo dio en un tiempo donde había un dominio romano sobre los judíos. Entonces, los judíos en esa temporada estaban experimentando una paz superficial, ya que estaban sometidos al imperio romano. Entonces, era una negociación. Entonces, Roma, que tenía, pues no dominaba a los judíos, habían hecho una transacción. ¿En qué consistía esta transacción? Era, bueno, ellos tenían el control político, pero a cambio habían negociado, ya, yo tengo el control, pero te voy a dar tolerancia, entonces, religiosa, ¿no? Entonces, a pesar de la dominación, los romanos permitían que los judíos podían practicar todavía su religión. Entonces, podían tener su templo y también les habían dado la posibilidad de tener un gobierno interno. Entonces, los judíos podían juzgar a su propio pueblo en asuntos religiosos a través del Sanedrín, que era un tribunal judío que operaba en el templo. Entonces, no era una paz libre, sino era un acuerdo, era una negociación. Y creo que hasta el día de hoy muchas veces podemos ver esa negociación. Cuando tienes un conflicto, por ejemplo, legal con alguien y a veces vas a un centro de conciliación, por ejemplo, así se estila, para solucionar un conflicto, muchas veces no es una verdadera paz, porque no es que con la persona con la que estás teniendo el conflicto tú te reconcilies o la persona te pida perdón o tú le pidas perdón a la persona, que la persona reconozca su falta, no es algo tan transaccional que a veces implica dinero, ya yo te doy tal dinero a cambio de que tú me des tal cosa, pero la persona no hay cambio, no hay transformación. Yo, bueno, como la profesión que desempeño abogada, muchas veces me toca ir a estos conflictos, presenciar estos conflictos, y no es que yo vea un cambio o una transformación en las personas, simplemente lo que yo veo es una transacción, una negociación, un acuerdo de voluntades donde uno da algo, el otro da algo, y bueno, solucionan el conflicto, pero igual las personas cuando salen del lugar siguen con rencor, siguen con amargura en su corazón, o sea, ha sido algo meramente transaccional. Entonces, lo podemos ver eso bueno, en relaciones donde implica un tema legal, pero también lo podemos ver en este mundo. Y también cuando Jesús dio este versículo, esta palabra, los judíos estaban experimentando ese control romano. Puedes practicar tu religión, pero con ciertos acuerdos. Y Jesús les dice que su paz que Él las da no es como el mundo la da.
No, entonces no es una negociación. La paz que Dios nos da primero no es una negociación. Ahora, actualmente también nosotros, bueno, el Estado ejerce un gobierno sobre nuestras vidas. A veces puede ser abusivo, sí nos permite la tolerancia religiosa, pero también vemos eso actualmente en la sociedad. Te permito hacer ciertas cosas, pero, pero tú a cambio me tienes que dar algo. Entonces, esa mentalidad de una paz superficial, de una paz de yo te doy, tú me das, no es lo que la palabra de Dios nos enseña, es una paz diferente. La paz que Dios nos da es un regalo primero de Él, porque nosotros en nuestra capacidad humana no podemos lograr paz, no podemos encontrar paz primero con Dios, porque sabemos que el pecado, el día que el hombre pecó, se formó pues no una barrera entre Dios y los hombres, pero sabemos que Jesucristo vino a romper ese velo entre Dios y los hombres y por él, por Jesucristo tenemos camino a regresar al Padre, pero no es un mérito propio, no es algo que yo pueda lograr, sino tiene que ver más con el carácter de Dios, es algo que Él nos da porque Él es bueno, porque Él es el príncipe de paz. Y también en la palabra dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que nos permite tener esa tranquilidad incluso aún en medio de dificultades. Entonces, esa paz que Dios nos da no es como el mundo la da. Muchas veces en la actualidad, si tú quieres tener paz en la sociedad o no quieres tener un conflicto, muchas veces tienes que callarte. Si ves alguna injusticia, la gente, por ejemplo, si ve algún robo en la calle, no se mete y lo ponen como paz. No, no me meto porque si yo me meto, el delincuente luego se puede ir contra mí, mejor me callo, mejor no digo nada. Obedecemos sin cuestionar a pesar de que sabemos que puede ser una injusticia. Y es algo tan frágil, tan momentáneo, tan superficial. Entonces, Dios nos enseña, Jesús nos enseña otro tipo de paz. También vemos que la paz que Dios nos da, podemos experimentar esa paz aún en medio de las dificultades. Por ejemplo, tenemos la vida de Pablo. Él estuvo en la cárcel y tuvo la paz de Dios. También Esteban, que tuvo paz mientras era apedreado. Esta paz es un regalo de Dios y comienza en nuestro corazón, en lo interno. Ahora, esa palabra paz en el Antiguo Testamento vemos que significa shalom. Y shalom significa algo completo, significa algo entero. Entonces, shalom se refiere, por ejemplo, se refería a cuando algo es completado, algo que esté entero. Dice en la Biblia, por ejemplo, que en el libro de Job dice que Shalom se usaba para referirse a los rebaños y manadas completas de Job. Entonces, cuando también Salomón terminó el templo de David, eso fue Shalom. O sea, ya está terminado, ya está completado. Ahora, ¿qué pasa cuando algo se rompe en nuestras vidas? Cuando algo está incompleto. Cuando pierdes algo. ¿Qué pasa cuando pierdes algo? Bueno, pierdes algo material o algo se pierde en tu vida. Pierdes tu paz, pierdes tu shalom. Hay algo incompleto, algo roto dentro de ti. Entonces, hay algo que necesita ser restaurado. Entonces, bueno, en el Antiguo Testamento también shalom, bueno, se usaba como un verbo, como un tema también de justicia, porque cada vez, digamos, si es que algo se perdía, tenía que ser restaurado o alguien te robaba, tenía que ser restaurado. Entonces, si alguien te robaba, por ejemplo, alguien tenía que pagar por esos daños, restaurar lo que ha dañado. Y eso era shalom, completo, restauro. Ahora, nosotros cuando hemos pecado, nuestra vida está rota. Hemos sido, cuando nosotros hemos pecado, algo se rompió dentro de nosotros. Entonces,
¿Qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo lo que vino a hacer es a completar. O sea, por eso habla, ¿no? En la profecía Isaías que Jesús es el príncipe de paz, porque Él ha venido a completar lo que se había perdido, lo que estaba roto en nuestras vidas. Entonces nosotros estamos en esa condición cuando no conocemos, cuando no le entregamos nuestra vida a Dios. Entonces Jesucristo es eso, es el príncipe de paz que vino a restaurar todo lo quebrado y Él lo convertiría en un todo. Ahora Jesucristo, Él es completo. Él es el ser humano completo que todos fuimos creados para ser. O sea, Él es perfecto. Ahora, nosotros no somos perfectos, pero el día que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos iniciado ese proceso de ser completados, de ser llevados a, a ser a la imagen y semejanza de Dios. Es un inicio. El día que tú le entregas tu vida a Dios, Él ha iniciado ese proceso de ser completado. Por eso es que en su palabra dice que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la va a terminar. Entonces es el inicio de algo. Ahora, también dicen que Jesucristo vino a, a restaurar lo que se había perdido. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros hemos perdido. A veces perdemos relaciones con tu papá, con tu mamá, a veces con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. Porque algo está roto en nuestras vidas y quebramos relaciones. Y Jesús vino a eso, a restaurar. Entonces la pregunta sería, ya inició ese proceso el día que le he entregado mi vida a Dios. eh, Dios ha puesto el Espíritu Santo en mi vida. También tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo, que es nuestro parácletos, que es una persona que es como un abogado que siempre nos está hablando y nos está susurrando al oído constantemente cómo dirigir nuestras vidas en este proceso, en este caminar de ser completados. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no estamos solos. Y Jesús viene a darnos su paz. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no, definitivamente no es como el mundo la da. El mundo da algo superficial, algo que no dura, pero la paz de Dios es un proceso que tiene un inicio. Y bueno, y va a durar toda nuestra vida hasta que Jesucristo venga y ya complete, lo haga un todo, pero estamos ya en el proceso, o sea, ya estamos en el proceso. Me gustó mucho escuchar estos días. ¿Qué pasaría si Dios, por ejemplo, transformara tu vida en un abrir y cerrar de ojos? Creo que no lo podríamos soportar, nuestra humanidad. Imagínate tus hábitos pecaminosos, que de repente de un día al otro Dios lo transforma, que Dios lo podría hacer, pero nosotros, nuestra humanidad no lo soportaría. Bueno, particularmente me acuerdo de un proceso en mi vida donde Dios empezó a tratar conmigo. Fue, o sea, por temas personales, fue para mí muy, muy doloroso. Fue un proceso muy, muy difícil en mi carácter. Dios empezó a confrontar orgullo, empezó a enseñarme humildad y para mí no fue fácil. Me imagino y pienso en esa situación y digo, ¿qué pasaría si Dios lo hubiera hecho? O yo le decía a Dios, ¿y por qué no lo hiciste antes? O sea, ¿por qué no lo hiciste cuando tenía 11 años? Y algo que Dios habló en mi corazón es que no lo hubiera soportado, no lo hubiera podido procesar. Entonces Dios tenía su tiempo en una etapa de mi vida donde yo podía procesarlo. Entonces, no somos nosotros, Dios puede hacerlo, pero somos nosotros que a veces en nuestra humanidad no podríamos soportarlo. Imagínate que Dios haga el cambio así, tus hábitos, tus pensamientos. Por eso es que requiere que sea un proceso. Ahora, cuando nosotros dejamos que Jesucristo tome dominio de nosotros, que sea nuestro Señor, sabemos que esa paz nos va a sostener.
porque sabemos que en nuestro caminar, aún con problemas, aún con conflictos, ese proceso en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nosotros experimentamos la paz de Dios? También requiere ser intencional. Por ejemplo, nosotros tenemos la oración. A veces hay cosas que afligen nuestro corazón. Por eso la palabra dice, ¿está alguno de ustedes afligido? Ore, porque compartir nuestras cargas, darle, decirle a Dios, expresar con nuestra boca todo aquello que nos aflige, que roba nuestra paz, que está incompleto en nuestras vidas, lo que hemos perdido, lo que está roto, eso roba nuestra paz. Pero sabemos que Jesucristo es nuestro shalom que vino a completar eso. Y al poner todo eso en oración, Él va a poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento. También la confianza en lo que Él ha dicho, en lo que dice su palabra, no en lo que yo quiero o en lo que a veces nosotros los seres humanos creemos cosas que es lo mejor para nosotros, pero tenemos una perspectiva tan pequeña a veces. Dios sabe lo que nos conviene y a veces no oramos la voluntad de Dios y por ahí escuché que no, que orar no es decirle a Dios mi voluntad, sino es al contrario, que someterme yo a la voluntad de Dios, que mi corazón sea transformado para yo me someta a su voluntad. Y cuando eso pasa, cuando empezamos a confiar en Él, no en lo que yo creo que me va a sacar del problema o mis maneras, mis métodos, sino en lo que Él ha dicho a su manera, viene también la paz de Dios a nuestros corazones. Y bueno, también nosotros, si estamos en paz con Dios como consecuencia, también nuestras relaciones van a ser transformadas. Vamos a, como resultado de una transformación interna en nuestros corazones, Dios va a empezar a restaurar relaciones con otras personas. En la Biblia también dice que nosotros debemos buscar tener paz con todos, ¿no? En lo que a nosotros pues nos... O sea, si es posible, dice que debemos estar en paz con todos. A veces hay personas que es complicado estar en paz con ellas, por eso en lo que dependa de nosotros, estar en paz. Entonces debemos ser pacificadores. Sí, debemos evitar la venganza, de estar maquinando una trampa como me vengo, porque sabemos que no es la voluntad de Dios, su palabra no nos enseña eso. Y Dios va a traer paz a nuestro corazón, Dios va a completar, Dios va a restaurar aquello que se ha perdido en nuestras vidas. Y también tener claro el propósito de Dios para nuestras vidas, aún en medio de las dificultades, en medio del proceso, sabemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Entonces, qué, qué complicado es vivir a veces en esta sociedad donde todos los días escuchamos noticias, donde no hay paz. Vivimos conflictos, vivimos situaciones complicadas, pero entender que Jesucristo es el shalom de nuestras vidas, va a llevar a que nuestra vida sea transformada. Y sabemos que en esta caminada también no estamos solos. Me gustó mucho escuchar ese versículo, por ejemplo, de la palabra de Dios que dice que en este mundo tendremos aflicción. Y mayormente nosotros a veces tenemos la costumbre de repente poner en nuestra oficina, en nuestra refrigeradora, en nuestra habitación, las promesas de parte de Dios. Y es algo bueno porque nosotros debemos tener siempre presente las promesas de parte de Dios. Hay muchos versículos de la promesa de Dios que son su palabra y es algo bueno, pero raramente vas a ver una promesa que Dios también nos ha dado, que es que en este mundo tendremos aflicción. Pero luego dice, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. O sea, en esta sociedad, o sea, algo que es una garantía es de que vamos a tener aflicción. Y muchas veces eso no lo ponemos de repente en tu carro como versículo, que en este mundo tendrás aflicción. O sea, vas a tener problemas, vas a tener dificultades.
no lo hacemos. Nos gusta poner los versículos donde nos dicen promesas bonitas, pero es una realidad también que en este mundo enfrentamos aflicciones. Entonces, ¿cuántas personas que aman a Dios, yo veo que aman a Dios, están enfrentando problemas financieros a veces, o enfermedad, o el mismo apóstol Pablo que estuvo en la cárcel, que para la sociedad, para este mundo, no era alguien exitoso pasar tus años en la cárcel. O Esteban también, que fue apedreado. Entonces, para la sociedad, para este mundo a veces superficial, aparentemente, de repente un hijo de Dios no va a experimentar esa paz que el mundo da, porque la paz que Dios nos da es diferente. Pero en esta caminada nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos y estamos en ese proceso. Entonces, entender eso, no, no es, el mundo te promete tantas cosas, el mundo te busca a través de una transacción, de una negociación, de un acuerdo. El mismo ser humano también busca la paz, pero lo busca a su manera. Pero no tenemos la capacidad de tener paz. No está, no es algo que yo pueda lograr en mis fuerzas. Es Jesús, es a través de Jesucristo que nosotros vamos a experimentar esa paz en nuestras vidas. Ahora, esta caminada no es fácil definitivamente. Entonces, cuando Jesús también dio ese versículo de la paz romana que les ofrecía en ese tiempo Roma, les ofrecía una paz superficial. Era una paz humana, era una paz temporal, era una paz limitada, algo finito, algo que termina, una temporada, cuando un gobierno ejerce un dominio, es algo temporal también, a cambio de algo. Y lo veo en la actualidad, o sea, eso de Roma en la actualidad también se ve. Hay países donde, por ejemplo, ahí en la China sabemos o países comunistas, por ejemplo, de repente puedes hacer, la iglesia puede llegar a un acuerdo con el gobierno y de repente les permiten hacer sus cultos, pero a cambio de callarse algunas verdades de la palabra de Dios. Y a veces, pues no, puede ser que algunas personas puedan caer en esto, en hacer una transacción, para que les dejen reunirse en público, pero a veces la iglesia realmente, las personas que no van a negociar principios de la palabra de Dios, muchas veces no van a tener una reunión de repente en un lugar público porque el sistema, el gobierno no lo permite. Pero aún en medio de estar en un gobierno comunista, un gobierno dictador, pueden tener paz porque la paz de Dios no está limitada por tener un dominio o un gobierno dictador, un gobierno comunista. No, porque no depende de lo externo, es algo interno, es un proceso en nuestro corazón, es algo que Jesucristo ha completado. Y si hay personas en la iglesia que son parte del cuerpo de Cristo que no se van a someter a esa paz humana, esta paz temporal, se reúnen. Sabemos cómo se reunía la iglesia primitiva, se reunían en casas. Aún vemos eso. En el mundo hay las iglesias que no tiene esa libertad, en países donde no hay libertad de culto, se reúnen a escondidas, pero experimentan paz aún en medio de esa situación. Entonces, esa es la paz que Jesús nos ofrece. Una paz que permanece para siempre, una paz que no está basada en la ausencia de conflictos, sino en la presencia de Dios. Esa es la garantía que Dios está con nosotros, aún en medio, cuando experimentamos también el valle de la muerte. Porque así nos gusta hablar de los verdes pastos, pero también en nuestro caminar vamos a pasar por el valle de la muerte. Pero no estamos solos. La presencia de Dios va con nosotros. Vamos a enfrentar también el desierto en nuestras vidas.
y los hijos de Dios también pasamos por procesos difíciles. Claro, no hemos sido destinados para quedarnos en el desierto, es una temporada y la vida es así, es por temporadas, tiempos de desierto y también sabemos que tenemos la promesa de parte de Dios de que Él va a abrir un camino en el desierto. Pero en el desierto también nuestra mentalidad es transformada. Ahora un desierto también no te garantiza que tú vayas que tu vida vaya a ser transformada porque es un tema también del corazón, dejarse gobernar por la palabra de Dios, someterse al señorío de Dios para que tu vida sea tratada, para que tu vida sea transformada, para que no te resistas a ese proceso que Dios ya ha iniciado en tu vida, de completar tu vida, de ser tu paz, de ser tu shalom, aquello que es completado, restaurado, que es un todo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de paz yo estoy buscando ahora en la actualidad? Una paz que el mundo me impone, que la sociedad me impone, que me quedo callada, no digo nada, me callo para no tener un conflicto. Y eso también pasa en las relaciones, que muchas personas por evitar el conflicto se quedan calladas, pero es algo tan superficial que finalmente va a traer una consecuencia porque los problemas no se solucionan de esa manera. Se requiere muchas veces hablar y solucionar el problema porque se puede acumular ira en el corazón del hombre. O el gobierno también, las autoridades, o cuando tengo un conflicto. Yo puedo solucionar, por ejemplo, un conflicto legal a través de un acuerdo. Los hermanos, por ejemplo, que muchas veces discuten por herencias, puede ser que lo solucionen legalmente, pero ¿cómo está el corazón? Siguen enojados, siguen llevando rencor en su corazón. Definitivamente el mundo lo que ofrece es tan temporal, el sistema lo que ofrece, aún el sistema legal, el orden legal que tenemos, que te ofrece solucionar tu conflicto, que te ofrece paz. Es una paz temporal, porque no tiene esa capacidad de restaurar el corazón de las personas que se han visto envueltas en un conflicto. No, o sea, el juez puede dar su sentencia y es algo bueno, sabemos que es el camino para lograr justicia en nuestra sociedad, pero ¿qué de tu corazón? Si tu empleador tienes algún conflicto con un trabajador, si realmente ha habido perdón, si realmente lo has perdonado, o sea, esas cosas que provienen del corazón no se solucionan como el mundo nos ofrece, sino requieren que la palabra de Dios, el proceso de Dios pueda solucionar eso desde lo profundo de nuestro corazón. Entonces, la paz de Dios es algo que es un proceso, es un shalom. Y Jesucristo es el príncipe de paz y está transformando nuestro interior para completar, para convertirnos en ese todo. Entonces, hoy día tú puedes decir, estoy en ese proceso. Sí, no hemos llegado aún a la meta, como decía Pablo, pero ya estoy en el proceso. Ya ha iniciado en mí la buena obra y la va a terminar. O sea, ya no, cuando te vas de viaje a un lugar, cuando sales de tu casa, y vas a ir de repente a otro país, ya estás en camino. O sea, ya no estás en tu casa, ya saliste de ahí. Entonces, pero ya estoy en el proceso y yo estoy camino a eso. Y no estamos solos. En ese caminar vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por valles de muerte, también vamos a ver verdes pastos, sí, también porque es parte de la vida, parte de cómo Dios trata nuestras vidas. También hay tiempos de victoria, tiempos de luchas, pero no estamos solos y Dios está transformando nuestro corazón desde lo profundo hacia afuera. Entonces, recordemos esta palabra que Jesucristo es nuestro shalom, aquel que vino a completar todo. Y bueno, que tengamos un bonito día. Cuídense.